Dice, en una estructura de ingeniería civil, sea cual sea un edificio, puente, represa o cualquier otra estructura, se la puede definir en dos partes. La parte que está por encima de la cota del suelo se la conoce como superestructura, y la parte que está por debajo del nivel del subsuelo se la conoce como superestructura o fundación. ¿Sí? Entonces, eso aplica a cualquier tipo de estructura que nosotros tengamos como obra de ingeniería civil. En cuanto a la parte de la superestructura, porque la superestructura ustedes ya la han estudiado, ¿sí? Hormigón 1 y hormigón 2, ¿ya? Ahí ven superestructura. Lo que es superestructura lo van a ver aquí en fundaciones, bueno, aquí no va, pero no hay otra cosa, ¿sí? En cuanto a la superestructura, nosotros tenemos dos tipos de fundaciones. Uno que son fundaciones superficiales y otros que son fundaciones profundas. ¿Ya? ¿Y por qué le llamamos fundaciones superficiales? Porque generalmente la cota de fundación de la zapata o de la platea está generalmente a una cota de 2 a 3 metros, no más de 5 metros. ¿Sí? Tranquilamente podemos decir que es una fundación superficial aquella zapata que está entre una cota de 2 a 3 metros, pero no mayor que 5 metros. ¿Sí? Y las fundaciones profundas, nosotros podemos clasificarlas como aquellas fundaciones que vamos a suponer que esta es mi columna, este sería mi cabezal de pilote y este viene a ser mi pilote. Entonces, una fundación profunda, obviamente, su cota de fundación, su cota de plante, pues se encuentra tranquilamente mayor a los 5 metros. ¿Sí? En cuanto a las fundaciones superficiales, podemos tener zapatas, como lo hemos visto hace rato, aisladas, esquineras, medianeras, con zapatas combinadas, zapatas corridas o continuas y demás. Y en cuanto a las plateas, pues son elementos tipo losa que se encuentran a lo largo de toda la superficie de la estructura. Y en cuanto a las fundaciones profundas, otros autores indican lo siguiente. El libro de de María Graciela Fratelli indica que podemos tener pilotines, pilotes y pilas. ¿Sí? Si hablamos de pilotines, estamos hablando de todos estos tres son secciones transversales circulares, ¿ya? Que tienen obviamente un diámetro lento. ¿Sí? O tienen un área equivalente a D, ¿sí? Una sección transversal equivalente a D. Si hablamos de pilotines, estamos hablando de diámetros menores que 20 centímetros. Si hablamos de pilotes, estamos hablando de diámetros entre 20 a 50 centímetros. Si hablamos de pilas, estamos hablando de diámetros mayores a 80 centímetros, ¿ya? Como pilas. ¿Sí? Aquí podemos poner 60 si queremos. ¿Ya? En cuanto a la zapata, podemos tener zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas con guía de equilibrio, zapatas esquineras, zapatas corridas y zapatas para muros. ¿Sí? Y en cuanto a la platea, podemos tener plateas de hormigón armado, plateas postrezadas, plateas con nervuradas, plateas con capitel. Hay una imagen más adelante. ¿Sí? Si nosotros decimos platea, vamos a tener estos tipos de platea. En cuanto al corte, ¿sí? Podemos tener una platea de espesor constante. Podemos tener una platea mercurada.
pesada. Esta es la trayectoria del cable, ¿sí? Estos son los nervios, esto es una losa maciza. Podemos tener plateas con capiteros en la parte superior. ¿Sí? Ya, podemos tener plateas con capiteros en la parte inferior. Generalmente es así. Así. Ya. Estos capiteles se ubican justamente donde está la columna. ¿Sí? Ya. Y la trayectoria del cable también justamente donde está la columna, porque ahí se genera el mayor esfuerzo. En este caso sería al revés. Y en cuanto a zapatas, podemos tener zapatas mezcladas con una sola columna. Podemos tener zapatas combinadas con dos columnas. Podemos tener zapatas de medianera o de esquinera, perdón. Podemos tener zapatas de medianera ahora sí. Podemos tener zapatas con vigas de equilibrio. Aquí está otra con otra zapata. Podemos tener zapatas bajo muros. Si lo vemos en planta, podríamos así. Esta es la zapata y este es el muro. ¿Sí? Entonces podemos tener una infinidad de tipos de zapatas. Podemos tener zapatas aisladas también, con dos columnas. ¿Alguna vez vio alguien una zapata con dos columnas? Una zapata aislada. ¿Dónde se lo ocupa eso? ¿Por qué creen que se han colocado eso? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. El caso más práctico es cuando nosotros hacemos, ¿se llama esto? Puntas de dilatación. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos puntas de dilatación, lo que ocurre es que nosotros separamos en dos la estructura. Ahí, justamente aquí tenemos columnas. Del otro lado también. Y estas puntas de dilatación generalmente son de ¿cuánto? 1 pulgada. ¿Sí? Así que es lo que hace la punta. Cuando las estructuras son relativamente muy grandes, estamos hablando de longitudes mayores que 50 metros, vamos a poner. ¿Sí? Cuando la estructura es más de 50 metros, ya el material que es el bloque de hormigón tiende a fisurarse de manera excesiva, porque es un solo bloque de hormigón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para evitar esas fisuras que ya muy pronto se van a volver grietas? Lo que hacemos es separar en dos la estructura, colocando justamente por aquí una punta de dilatación. ¿Sí? Y como yo tengo dos columnas que están muy cerca, pues lo que va a ocurrir es que voy a tener que hacer una zapata de fundación para las dos columnas. Ahí. Donde este espacio de aquí es 1 pulgada. ¿Sí? Voy a tener las dos columnas. La teoría me indica que esta zapata se le diseña idéntica que una zapata. No tiene mucho misterio. Ya tiene una armadura inferior en el plano X y en el plano Y. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se estén aplicando esfuerzos horizontales H y esfuerzos verticales B, lo que va a ocurrir es que en esta parte de acá arriba el material va a tender a fisurarse. ¿Sí?
si bien la junta va a absorber esa fisura, porque para eso es el propósito de esta junta, es para que absorba los esfuerzos de tracción por longitudes muy grandes de estructura, pero lo que me dice la bibliografía me indica que es preferible ponerle una armadura superior, ¿sí? Y esta armadura superior claramente puede ser mínima o en algunos casos es igual al 20% de la armadura que está aquí abajo, ¿sí? La armadura calculada. ¿Ya? En cuanto a las losas de fundación, sus armaduras es simétrica, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, pero no es simétrica, sino que tiene doble parrilla, ¿sí? XY inferior y XY superior. Aquí va a ocurrir lo mismo, solamente que aquí estos son nervios que trabajan como si fueran dos vigas, ¿sí? Tienen dos barras arriba y dos barras abajo. Esta es la trayectoria del cable y se le coloca una armadura para esfuerzos de tracción y retracción para evitar fisuras. Tranquilamente puede ser la armadura mínima o el 20% de la armadura principal. En cuanto a esto, igual tiene una armadura superior, igual tiene una armadura inferior. En esta parte de acá, generalmente otros le colocan varillas de acero. ¿Sí? Ahí. Y en cuanto a esto, tiene igual una parrilla superior, tiene igual una parrilla inferior, por aquí tiene su fuerza. ¿Sí? Y se lo hace de esa manera. ¿Ya? Igual tiene el eje X y el eje Y. Es una parrilla. Ya, en cuanto a las zapatas, su armadura siempre va a estar aquí abajo. Este tiene doble. Zapatas combinadas tiene doble parrilla. Zapatas medianeras, esquinera, perdón, tiene el eje X y el eje Y. Esta zapata medianera tiene igual el eje X y el eje Y. Estos muros solamente tienen en una dirección, porque en la otra dirección se coloca la armadura mínima, ¿sí? Solamente trabaja en una dirección. ¿Ya? Y estos pilotes tienen varillas a lo largo de todo el vehículo. ¿Sí? Obviamente tiene trigo también. ¿Ya? Estos pilotines pueden ser de madera o de materiales prefabricados. Los pilotes también pueden ser de madera o de material prefabricado o incluso material compensado. Las pilas generalmente son de material de muy armado. ¿Ya? Los pilotines los ocupamos generalmente cuando las cargas de la estructura no son muy grandes. Entonces yo puedo diseñar mis fundaciones con unos pilotines con diámetros menores que 20 centímetros. Si mi estructura ya tiene realmente carga de consideración, puedo hacer ya directamente pilotes. Y cuando hablamos de estructuras muy grandes, como serían puentes, represas, túneles y demás, estamos hablando de que ya estaría ocupando yo pilas, porque tengo diámetros de pilotes mayores que 80, incluso otras bibliografías dicen mayores que 30. ¿Sí? Ingeniero de aquí de la Gabriela, que se llama Oír, ¿alguien lo conoce? Un velocito, Gustavo Adolfo Oír, creo que se llama. Él da ya biología y da edificio 2, construcción de edificio 2. Él planteó como explicación, ¿no? Él hizo un versus entre pilotes de diámetros de 30 a 40 versus pilotes de diámetros entre 60 y 80. Le puso 80. Entonces, en la teoría que él planteó, hizo la comparación de
número del pilote, profundidad del pilote y costo. Y él sacó la conclusión de que para un edificio tranquilamente podemos ocupar pilotes de diámetro grande y así me evito colocar pilotes chicos en mayor cantidad. ¿Sí? Porque un cabezal, y este sería su columna, tranquilamente para un edificio está llegando una carga de cuánto, hablemos de unos 80 toneladas, ¿sí? 80 o más de 100. Esto aquí va a tener obviamente varios pilotos. Hola. Pongámosle que va a tener 6 pilotos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, no quiero colocar muchos pilotos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo? Ocupó pilotes de gran diámetro y le salía ocurriendo cantidad de pilotos, ¿sí? Entonces, él hizo su comparativa para varios cabezales que tenían n número de pilotes de diámetros más chicos, pero los diseñó con pilotes de mayor diámetro y al final le sacó el costo, porque es el costo lo que nos interesa, no es el número de pilotes, sino cuál es más barato. Si colocar un cabezal con varios pilotes de diámetros pequeños, que estamos hablando de 30-40, o colocar un cabezal con pocos pilotes, pero con diámetro grande, ¿sí? Entonces hizo la comparación él y él decía que él planteaba que una de las soluciones puede ser colocar diámetros más grandes de pilotes para evitarse colocar un racimo de varios pilotes, ¿sí? Esa es la teoría que él planteó. Está bien porque se puede hacer esto, ¿sí? A la máquina se le pide obviamente otro tipo de perforador de abertura de hélice para que extraiga mayor cantidad de suelo en este diámetro, ¿sí? Entonces, esa teoría planteó él y hace varios años, no sé si la va a aplicar ahora. Lo que nosotros vamos a estudiar no es todo esto de acá, solamente vamos a estudiar zapatas. ¿Cuáles específicamente? Zapata aislada, zapata combinada, zapata con viga y equilibrio. Esas tres vamos a estudiar sí o sí. ¿Ya? No vamos a estudiar otra más de las que están ahí, porque no alcanza el tiempo. Fíjense, esta imagen de acá explica mejor lo que son las zapatas, para no estar dibujándolo. Dentro de las zapatas en sí, ahí está la zapata aislada, que le llega solamente una columna. Tenemos zapatas combinadas, zapatas esquineras, zapatas medianeras, zapatas con bien equilibrio, vigas de fundación, tenemos zapatas para muro, y tenemos zapatas corridas, ¿sí? Estas dos zapatas acá, para muro y para zapata corrida, solamente su armadura principal es en una dirección y en la otra dirección se coloca una armadura mínima. Ya es como las losas en una dirección se coloca la de cálculo y en la otra se coloca la armadura mínima. Si la solución dentro de mi estructura no es ninguna de las zapatas, por ejemplo, si yo tengo varias columnas por acá, una por acá arriba y otra por acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo primeramente? Como calculista, ¿no? Porque ustedes igual van a hacer. Bueno, yo planteo lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Zapata aislada. Bueno, entonces yo voy a hacer zapatas aisladas. Entonces yo me voy a dar cuenta que al hacer zapatas aisladas no es la solución.
porque voy a tener grandes áreas de zapata y en algún momento se van a llegar a solapar. Entonces yo descarto la solución de zapata aislada y lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Como yo ya sé que la solución no es zapata aislada, para estas dos sí puede ser zapata aislada, pero para esta la puedo hacer combinada. Ahí. Y esta, como es muy grande, bueno, le puedo colocar aquí una viga de equilibrio, y al colocarle una viga, pues la voy a hacer más chiquita. Yo coloco por aquí otra viga. Entonces, fíjense que en una estructura estoy aplicando todas las zapatas, porque no puedo yo diseñarla como si fuera una zapata para cada uno, porque se solapa. Entonces tengo que aplicar otra solución que me dice la teoría, ¿sí? Ahora, si en el peor de los casos no es la solución tampoco hacer zapatas, porque voy a tener secciones muy grandes, bueno, yo puedo hacer entonces una losa de fundación. Ahí. Una platea. ¿Ya? Puedo hacer una platea que tiene obviamente un H de losa, ¿sí? Entonces yo descarto todas estas soluciones que no sirven ninguna porque no aplica a mi estructura y hago una losa de fundación. ¿Ya? Ahora, si no quiero hacer losa, quiero hacer otro tipo de solución porque no sé hacer losa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Emparrillado de vigas. ¿Sí? Voy a colocar vigas de fundación a lo largo de todos mis elementos estructurales. Y a estas vigas de fundación, obviamente, yo voy a hacer una base. ¿Sí? Es como se mueve acá. Una viga de fundación sobre una base. Si yo tengo otras alternativas de solución para cuando no da hacer zapata, ¿sí? Puedo hacer losa o emparrillado de viga. ¿Ya? Si no da ninguna de estas soluciones, ¿qué quiere decir? La carga es muy grande o el suelo es muy malo. Cuando se hagan ambos casos, cuando la carga es muy grande en mi superestructura y el suelo es muy bajo, la resistencia del suelo, ¿no? Entonces yo puedo hacer pilotes. Puedo hacer pilotes prefabricados, hincados, como lo llaman acá, y puedo hacer pilotes en sitio o perforados. Y sí o sí, ya como última alternativa va a caer a hacer pilotes. ¿Por qué hacemos esta comparación? ¿Por qué primero empecé con zapata? No dio la solución zapata, luego hice zapatas combinadas, no dio, luego hice losa, tampoco dio, luego hice emparrillado, no dio. Lo que pasa es que yo tengo que ver primeramente el costo. Hacer zapatas aisladas es mucho más barato que hacer un emparrillado o una losa de cimentación, ¿sí? Por la mano de obra. ¿Ya? Ahora, yo tengo que ocupar todas las alternativas para zapata para no hacer ni viga, ni losa, ni mucho menos pilotes, porque los pilotes tienen un costo relativamente mucho más grande que hacer zapatas, ¿sí? Entonces por eso siempre partimos primeramente de hacer zapatas porque es más fácil hacerlo y porque es más barato. Luego si no da, zapatas combinadas. Si no da todavía, emparrillado. Si no da peor, losa. Si no da ninguno, ya la última solución viene a ser pilote. ¿Sí? Dice que para encarar un proyecto de fundaciones se precisa estar respaldado por los respectivos estudios de suelo que consisten en el sondeo que se realizan para ver las características de los suelos. Ya hemos visto esta parte de acá. Yo ya sé cómo hacer un SPT, yo ya sé qué datos me ofrece el SPT, yo ya sé cómo calculo la fricción, cómo calculo la cohesión, cómo calculo el peso específico,
sé cuál es la clasificación de mi suelo, yo ya sé todas esas características porque lo han hecho, ¿sí? Dice, en este capítulo solamente veremos lo que se refiere al diseño en hormigón armado de la fundación. ¿Ya? No vamos a ver otro concepto que no sea hormigón armado, ¿sí? Pero aquí voy a añadirle algo. Hormigón armado con la normativa ACI 318 del 2005. ¿Qué normativa ocupan ustedes para hormigón armado? 1 y 2. ¿Qué normativa ocupan para hormigón 1 y hormigón 2? ¿Sí? ¿Para hormigón 1 y 2? ¿O para seminario? Hormigón 1, ¿quién está en hormigón 1 ahorita? Ahí el de borra está en hormigón 1, no quiere decir. Ya sé, ya tiene, está en ¿con qué norma hacen en el acuerdo? ¿Ah? ¿No les dice? No, dice. Ya, a ver, pero sus vigas, ¿cómo la diseñan? ¿Lo diseñan con momento, ¿cómo se llama esto? 37. ¿Ya? Si ustedes ocupan eso, ¿sí? No vamos a ocupar eso porque ya es antiguo, antes que nazca ya no se ocupa eso, ¿sí? Si ustedes realmente quisieran mejorar en cuanto a normativa CBH, podrían ocupar las normativas europeas que siguen siendo conforme al CBH, ¿sí? Porque el CBH es una copia de las normativas europeas, ¿ya? Pero lo que pasa es que no se han actualizado más allá. No vamos a ocupar nada de CBH, ¿sí? Así que olvídense de CBH. Aquí vamos a hacer puro ACI 318, pero vamos a hacer la del 2005. También está la del 2008, también está la del 2011, la del 2014, la del 2019 y la última todavía que no salió, que supongo que va a salir este año. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas normativas que ustedes ocupen es válida, ¿sí? Pero yo voy a ocupar la del 2005, ¿sí? Voy a ocupar la del 2005. ¿Ya? Entonces, son otros conceptos, pero son muy similares a los conceptos que ustedes han visto conmigo, ¿sí? Así que no se van a perder mucho, ¿ya? Pero sí cambian algunas cositas. ¿Sí? Nosotros vamos a hacerlo con ACI, porque ya afuera la realidad es puro ACI, ya no es CBH, ¿sí? Entonces, ustedes van a leer planos ACI también, no van a leer planos CBH, ¿ya? Bueno, ¿qué son las zapatas? Dice, son cimentaciones superficiales que se efectúan en zonas aisladas de la estructura. Son de uso frecuente y se emplean considerando dos aspectos. Uno, cuando el terreno es bueno, y dos, cuando el suelo es homogéneo. ¿Sí? En esos casos, cuando el terreno es bueno, tiene resistencia alta, y cuando el suelo es homogéneo, sí hago zapatas. ¿Por qué? Porque me van a salir chicas, chiquititas me van a salir, ya no me van a salir grandes. Entonces, en ese caso sí puedo hacer zapatas. Ahí como lo ven ahí. Las zapatas son miembros estructurales que se usan para transmitir las cargas de las columnas o muros al suelo y se las conoce como fundaciones superficiales. ¿Cuántos tipos de zapatas hay? Bueno, podemos tener zapatas hiladas, como ustedes lo ven allí. Son aquellas que toman la carga de un solo pilar, o pueden ser dos pilares si hablamos de zapatas ¿se llama lo que dijimos hace rato? Punta de dilatación. Puede ser una zapata con dos columnas, ¿sí? Y esta zapata aislada puede tener carga centrada o carga excéntrica. Carga centrada para cargas que le llegan al baricentro de la columna, y cargas excéntricas, estamos hablando de cinglados, ¿no? Porque ahí le llega el esfuerzo horizontal. Si hablamos de zapatas combinadas, son aquellas que soportan dos o más columnas
o un nudo de fundación. ¿Sí? Y se emplea cuando los pilares están muy próximos, dice, entre sí. Hacer zapatas combinadas dice que reduce los asentamientos diferenciales. Porque sí, si yo hago una zapata aislada, ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir con el bulbo de presiones si yo hago una zapata aislada? Ya eso ustedes lo han visto. ¿Cómo sería el bulbo de presiones de una zapata aislada? Más o menos sería así. Ahí. Ya. Llego, esta separación es muy corta, menor que 10 centímetros. Cuando ocurre esto acá, lo que pasa es que, fíjense ustedes, va a llegar un momento donde se van a superponer los dos esfuerzos sigma. Un sigma primeramente de la zapata 1 y otro sigma de la zapata 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Lo que va a ocurrir aquí es que si este suelo tiene una tensión admisible, por ejemplo, de 0,5 kilogramos centímetro cuadrado, bueno, a esta profundidad, para esta carga, más esta carga de aquí, seguramente el delta sigma B va a ser igual a 1 kilogramo centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Será que resiste el suelo o no? No resiste, ¿sí? Y al no resistir, lo que voy a hacer es yo tener que hacer un gran cambio de material ahí, ¿ya? Pero, de la misma manera, esta zapata va a tener un asentamiento delta y esta zapata va a tener otro asentamiento delta 2. Y entonces yo me voy a dar cuenta que como la zapata 1 es más chica y tiene poco asentamiento y la zapata 2 es mucho más grande, va a tener mucho asentamiento, yo voy a decir que el asentamiento diferencial va a ser igual a delta 2 menos delta 1. Y cuando yo tenga asentamiento diferencial grande, yo me voy a ir a mi norma y la normativa me va a decir, bueno, ¿cuánto es tu asentamiento diferencial? ¿Será que está dentro de norma? Sí o no, me va a decir. Y si me dice no, entonces no puedo yo hacer este tipo de fundación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, mejor me evito todos esos problemas y mejor hago una zapata combinada. El diagrama de bulbo de presión en esta zapata combinada obviamente va a ser así, mucho más grande. Ahí. ¿Pero por qué? Porque la estoy considerando como si fuera un solo bloque de hormigón, las dos caras. Voy a colocar solamente una resultante, que voy a llamar R. ¿Sí? Y al tener mucho más área, obviamente el esfuerzo aquí sería igual, la tensión aquí es igual, normal sobre área. Al tener más área, si el área es grande, ¿qué ocurre con la tensión? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces voy a estar posiblemente teniendo tensiones mucho más chicas que la tensión admisible. ¿Sí? Entonces, en esas ocasiones sí puedo ocupar yo zapatas combinadas, ya cuando tengo zapatas muy próximas. Una consulta. Más o menos, ¿cuánto es la distancia que debería tener entre columnas para poder hacer una zapata combinada? ¿Entre columnas o entre zapatas de espacio? Entre columnas. Entre columnas. Ya, nosotros las columnas se la coloca, ¿cuánto mide esta columna de esta columna? 5. 6, 7, 6 metros, ¿ya? Cuando esta separación de aquí, ese es el marco, L es lo que queremos decir, es menor que 3 metros, ya ustedes tienen que tener en mente que sí o sí es una zapata combinada, ¿ya? Cuando es menos que 3 metros, pues ustedes van a ver que van a tener seguramente zapatas grandes. Y en algún momento se van a solapar. Existe un solape.
¿sí? Entonces ya ustedes tienen que tener en su mente que puede ser, ya que cuando la longitud es menor que 3 metros entre pilar y pilar, la solución más segura es zapata combinada, ¿sí? Ahora, porque va a haber casos en que va a estar así, ¿miren? Una vez han visto esto, dos zapatas que están muy cerquitas y apenas nos separan 5 centímetros. Ahí. ¿Han visto alguna vez una zapata así? Yo vi, pero Dos zapatas que están casi una juntas, era pero más nos separan grande. 5 centímetros. Ya. Una era más grande que otra, macho. Pero ¿cuánto era la separación de zapata a zapata? No me di. Pero era bien pequeño, digo. O sea, uno era muy grande y el otro era pequeño, ¿no? Yo creo que no se podía medir. No, pero me refiero a la separación que hay de zapata a zapata. O sea, el borde. Estaban cerquita. Estaba muy cerquita, ¿ya? Entonces, cuando se tiene esto aquí, lo general es hacer zapata combinada, ¿sí? ¿Por qué? Esto aquí yo lo puedo hacer así. Zapata combinada. ¿Ya? Así me ahorro hacer dos excavaciones dejando una pared de 5 centímetros, ¿sí? Que sería casi imposible hacer esa pared de 5 centímetros. Entonces, cuando yo hago una zapata combinada, ustedes tienen que tener en cuenta igual que la cuantía, en la cuantía aquí es igual, kilogramos sobre metro, ¿cierto? Entonces no es muy grande esta cuantía. La cuantía de diseño para las zapatas, para que entre los valores de los costos, no es muy grande en comparación a la cuantía que va a tener la zapata aislada, ¿sí? Entonces van a estar por ahí muy cerca, ya, muy próximo. Existen zapatas continuas bajo pilares, ya cuando yo no solamente tengo 2 columnas, sino tengo varias columnas, ¿sí? En una misma fila. Se emplean, dice, para soportar varios pilares, pero todos los pilares están sobre un mismo eje, ¿ya? No puedo tener yo columnas por arriba, columnas por acá, y luego otra vez vuelvo por acá. No, todos los pilares tienen que estar sobre el mismo eje, ¿sí? Todos los pilares, ¿ya? Luego tenemos zapatas bajo muro. Luego tenemos zapatas bajo muros. Se emplean para soportar obviamente cargas de muros. Estos muros pueden ser de la mampostería, ¿sí? Estos muros pueden ser de mampostería, pueden ser de hormigón armado, pueden ser prefabricados. Ahí. ¿Ya? ¿Cuáles son los muros de mampostería? ¿Tiene una idea? Los de piedra. Los de piedra. Los de ladrillo, ¿no? Mampostería. Muros de hormigón armado, obviamente los que tienen paquetes en X y Y. Y muros prefabricados son aquellos muros que solamente se los instala directamente ya en la obra, ¿sí? Los prefabricados son los más fáciles de hacer porque ya vienen con una longitud dada y ya tienen una sección transversal ya predefinida por el proveedor, ¿sí? Puede ser Protec, Concretec, puede ser Omnipred, Somopred, cualquier empresa que haga elementos prefabricados. Y finalmente tenemos las zapatas excéntricas o medianeras, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver allá. Son zapatas que están alineadas justamente en el borde de mi terreno, ¿sí? Cuando yo aprovecho todo mi terreno para construir, casi generalmente voy a tener siempre zapatas medianeras. En este caso dice la carga no coincide con el centro de gravedad de la zapata y es necesario arrastrarla, ya sea con una viga de fundación o con una viga de contención, ¿sí? Para poder diseñar todas estas zapatas que hemos visto acá, yo tengo que tener en claro, uno, la tensión admisible. Yo tengo que saber cuánto es ese valor. ¿Y cómo calculamos la tensión admisible?
Ya ustedes ya lo han visto. Lo calculamos a través de el SAGI, Meyerhoff, y el otro ¿cuál es? Relaciones empíricas, ¿ya? N sobre 10, N sobre 8, N sobre 12. ¿Sí? Tengo que conocer cuánta es la tensión visible. Y también tengo que conocer la comprobación al vuelco y al deslizamiento. Tengo que hacer esa comprobación porque la normativa me exige a mí que mi zapata no llega a tener un volteo cuando yo le aplico acciones horizontales o cuando los momentos son muy grandes en cuanto a la cabeza de la zapata. Y cuando hago la comprobación al deslizamiento, tengo que conocer la cohesión y el ángulo de presión interna del suelo que ustedes ya lo han calculado en el SPT. ¿Sí? Estas comprobaciones al vuelco y esta comprobación al deslizamiento generalmente siempre se la hace en zapatas aisladas cuando tenemos carga excéntrica. En esos casos hay que hacer eso ahí. Y bueno, ¿cuál es la tensión que nosotros vamos a ocupar para diseñar zapatas? Lo que ustedes ven con azul es la distribución real de las tensiones. Es realmente cómo va a trabajar el suelo. Si yo tengo zapatas rígidas y estoy trabajando con un suelo cohesivo, dice que los valores máximos de tensión se van a producir en los bordes, ¿ya? Pero si yo trabajo con suelos no cohesivos que vienen a ser arenas, y a este le voy a llamar arcillas, ¿ya? Para que sea más fácil para ustedes, dice que el esfuerzo máximo se produce en medio. Si yo trabajo con zapatas flexibles, estamos hablando de que se comporta de esta manera en cohesivo, igual el máximo será justamente en el borde, y en arenas será en el medio. No vamos a trabajar con esas tensiones porque fíjense ustedes que esto forma una curva, ¿sí? Y esta curva obedece a un f de x, ¿ya? Que puede ser de grado 3, puede ser de grado 2, grado 4, cualquier grado que ustedes puedan considerarlo, si nosotros hacemos una relación matemática para hallar esta curvatura de carga, ¿sí? No vamos a diseñarla así. ¿Qué es lo que me dice la teoría? Bueno, ocupe una distribución uniforme o haga una simplificación. Entonces lo que voy a hacer yo es trabajar con tensiones uniformes en el suelo. ¿Sí? 5 uniformes. Lo mismo para esto acá. 5 uniformes. Lo mismo para esto acá. Y lo mismo para esto acá. Entonces todas nuestras zapatas, todas las vamos a diseñar con presiones uniformes, siempre y cuando el centro de gravedad de la zapata coincide con el centro de presión de la resultante o de la carga. ¿Ya? Eso. Nótense esto aquí. Cuando el centro de gravedad de la zapata coincide con el centro de presión de la carga, tensión es uniforme. ¿Sí? Tensión uniforme. Cuando el centro de gravedad de mi zapata no coincide con el centro de presión de mi carga, voy a tener entonces tensiones variables. ¿Ya? ¿Qué es tensión uniforme? Un solo valor. ¿Qué es tensión variable? Ahí. ¿Sí? Eso es muy importante anotarlo porque bajo esos dos criterios vamos a diseñar la zapata. O tensión uniforme, para el caso de que coincida el centro de gravedad con el centro de presión,
o tensiones variables en el caso de que no coincida el centro de gravedad con el centro de presión. ¿Qué es el centro de gravedad? Obviamente ustedes ya eso lo saben. ¿Sí? Es un ejemplo de un cuadrado. Esto mide A por A. ¿Cuánto sería el baricentro de esta figura? ¿Cuánto sería el baricentro de esta figura? A medio. Y en la otra dirección, a medio. Bueno. ¿Cuál sería el centro de presión? ¿Saben calcular ustedes el resultante de varias cargas? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un plano X, Y, y en el plano X, bueno, yo tengo varias cargas, P1, P2, P3. Esto tiene una longitud A, B, C. ¿Sí? ¿Cómo calculo la resultante de eso? ¿Cómo calculo la resultante de este sistema de fuerza? ¿Cómo sería? ¿Quieres sumarlo? Sumándolo, ¿no? La resultante va a ser igual a la sumatoria de peso y ya, hasta ahí estamos bien. Vamos a suponer que esta es la resultante. Esta. ¿Cómo calculo esta distancia desde el plano Y hasta el plano, hasta R, que le llaman X? ¿Cómo sería esto? ¿Alguien sabe? Porque hay dos listas. La lista es para entregar y el maestro. Al entrar Sería la y misma. una lista Pero especial. porque hay dos listas, pero no uno, no. Ya, y no sé dónde están las listas, no recuerdo. ¿Verdad? Yo me lo llevaba ahí. Con mi mochila, no recuerdo. ¿Quién quiere hacerse cargo de la lista? Yo le traigo la otra semana todas las listas que piden. Y al final ya me da la lista, lo que sea un Excel, ¿no? Si son 10 listas, tiene ya 5 puntos, ¿no? ¿Alguien quiere hacerse cargo de eso? Lo voy a pasar, pero el miércoles en realidad, porque el miércoles entre todas las listas que pille, ¿ya? Si es que pillo dos, no va a ser algo. Que no sea otra. Porque no tenía papel. Ya. ¿Cómo saco X? ¿Alguien sabe? ¿Cómo saco X? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo saco X? A más B. ¿Ha pasado esto? Le queda 1 y 2, ¿cierto? Álvarez. Ya. ¿Qué es lo que enseñaba el ingeniero Álvarez? Bueno, el ingeniero Álvarez decía, bueno, para hallar el valor de la distancia de la resultante con respecto al origen, bueno, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Voy a hacer sumatoria de momentos en el punto inicial y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a P1 por A positivo más P2 por A más B más P3 por A más B más C. P1 conozco, es un número, porque es la resultante de la carga que viene del análisis estructural. A conozco, es la distancia desde el origen hasta el valor de la carga. Conozco P2, conozco la distancia, y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Al momento del resultante. Y esto va a ser igual, para que tenga equilibrio, va a ser igual a R por X. ¿Y cuál es la incógnita de aquí? X. ¿Y aquí va a ser igual a X? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la sumatoria de P sub I por X sub I dividido entre las sumatorias de P sub I. ¿Ya?
Con eso hallo R. Y a este punto de acá se lo conoce como centro de presión de la carga. ¿Ya? A este punto se le conoce como centro de gravedad de la zapata. Y a este punto se le conoce como centro de presión de la carga. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar para ambos casos. ¿Sí? ¿Ya? No es difícil, es fácil así. Es momento y luego se lo divide entre la sumatoria de la P. Entonces hemos dicho que cuando coincide, vamos a trabajar con presiones uniformes. Cuando no coincide, con presiones variables. ¿Ya? Bueno, esa es la explicación que les dije hace rato. Dice, por lo tanto, en la práctica es común aceptar una presión lineal debajo de la zapata. ¿Sí? Se refiere a esto acá. ¿Ya? Una presión lineal se refiere a una presión constante. Pero no se olviden que es cuando CP coincide con CG. ¿Ya? No es que siempre. Lineal cuando CP coincide con CG. Bueno, y esto me habla un poco de dónde voy a colocar mi zapata. ¿Sí? Ya la parte constructiva. Dice que las zapatas se ubican generalmente por debajo de las líneas de congelamiento. Esto aplica para zonas donde existe un excesivo frío, ya donde las temperaturas son realmente muy bajas. ¿Por qué? Porque el suelo por debajo de la fundación, claro, el suelo por debajo del nivel del terreno va a quedar inservible, no se va a utilizar. Este es de esto. Ya, vamos a suponer que yo tengo estratos de suelo por acá, por acá. ¿Sí? Entonces, la zapata la voy a ubicar debajo de esas líneas de congelamiento. Entonces estamos hablando de temperaturas menores que toda la vida, ¿no? Todo el año, menores que 5 grados, 10 grados. Estamos hablando de La Paz, Potosí, la parte de Chile, la parte de Perú con el mar. Entonces, en esa zona, esta parte del terreno que está por encima de la base, que está ahí encimita, pues prácticamente queda inservible, ¿sí? No se puede utilizar. Por eso dice, por debajo de este suelo, recién usted coloque su fundación o su zapata. Zonas de grandes cambios de volumen debido a fluctuaciones de humedad. Lo mismo, pero ahora lo opuesto. Cuando el terreno es muy húmedo, las resistencias de los suelos van a ser muy bajas. Entonces yo tengo que evitar esas zonas donde yo tengo bastante cambio de humedad de mi terreno, del suelo, perdón, y mis zapatas los ubico debajo de esos cambios grandes de volúmenes debido a la humedad. Si tenemos rellenos y materiales orgánicos, eso casi siempre ocurre en nuestra casa. Cuando nosotros compramos un lote, parece que está bien, está liso, pero en realidad estaba más horrible, ¿no?, del que nos vendió. Entonces lo que hacemos es retirar todo ese material, generalmente de 50 a 60 centímetros, lo retiramos con una máquina y recién hacemos las excavaciones para mi zapata. Y luego compramos otro material de relleno que nos sirve para rellenar. ¿Sí? Materiales no consolidados son aquellos materiales que siguen sufriendo deformaciones a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es por eso que se hacen los estudios de sondeo, porque el sondeo me va a decir a mí, bueno, si este material es arcilla, entonces si es, ¿en qué tiempo se hará su deformación? Al 50%, al 60%, al 70% y al 100%. Existen unas tablas que el SAGI nos ofrece en su bibliografía de consolidación unidimensional de los suelos, donde me dice en qué tiempo más o menos se estima que el asentamiento llegue al 50%, al 60%, al 70% y al 100%, y en función a estas variaciones de tiempo, en función del asentamiento máximo, yo puedo saber cuánto tiempo se asientan y arcillas. Y por lo general no se hace fundaciones en materiales que aún siguen un proceso de consolidación todavía.
Y finalmente, por debajo del nivel freático, dice. ¿Ya? Generalmente esto no se cumple, ¿sí? Generalmente casi ni uno se cumple, ¿ya? Porque nosotros asentamos la zapata donde caiga, ¿sí? Lo único que hacemos es hacer la excavación, cavamos un poquito aquí, lo compactamos con material de relleno, con material de capa base y ya creemos que está bien, ¿ya? Pero no se recomienda mucho, sino hay que tener bien claro que pueden generar fallas a mis zapatas, todas estas cosas que estamos viendo acá. El nivel freático es muy importante porque si yo encuentro niveles de agua a lo largo de la profundidad donde va a estar mi zapata, obviamente las resistencias en los suelos van a ser muy bajos y por otro lado va a existir un lavado del material por debajo de la zapata, y al existir un lavado del material por debajo de la zapata, obviamente esto se va a asentar, ¿sí? Y va a generar fisuras o grietas dentro de mi estructura. ¿Ya? Entonces, son las recomendaciones que dan los autores para hacer mi excavación en zapata. Ahora vamos a ver lo que es zapatas aisladas, ¿sí? Media hora lo tenemos, ¿sí? Para que la otra clase hagamos un ejercicio. Mucha teoría. Vamos a diseñar lo que son zapatas aisladas. Fíjense ustedes, miren cómo empieza la figura. Las zapatas aisladas pueden ser de canto constante, así como la veo acá. Pueden ser de canto variable, que tiene una altura con respecto a agua. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras se las puede diseñar en zapatos. De canto constante, como la del lado izquierdo, o las de canto variable, como el lado derecho. En nuestra práctica cotidiana, ¿cuál es la que hacemos generalmente? Canto variable. Casi siempre hacemos esto, ¿sí? Pero pueden hacer la otra también, no hay ningún problema. El diseño de zapata dice, ya sea cuadrados o rectangulares, es simple. Se lo realizará de acuerdo a las normativas de concreto armado. Y esas normativas son, como ustedes lo ven acá, el método del Comité Boliviano del Hormigón, el CBH, aquí en Bolivia es del año 87, si ustedes quieren ponerle, en 1987, o lo pueden hacer a través del método de la del Instituto de Concreto Americano, que sería la ACI, así como les dije hace rato, 318 del 2005. Esto sería para Norteamérica. Pero si hablamos de Bolivia, estamos hablando de la norma boliviana de hormigón armado, de hormigón estructural se llama, ¿no? 12.25.001. ¿Sí? Esta es la de 2014. Está también la de 2019. Si ustedes lo pillan sería mucho mejor. Ahí, 2014 y 2019. Entonces, si nosotros queremos no solamente diseñar zapatas, ¿ya? Si nosotros queremos diseñar cualquier elemento de hormigón armado, existen esas normas en Bolivia. Como les dije, no vamos a aplicar la CBH 87 porque ya es un poquito antigua y no se ha ido actualizándose aquí en Bolivia especialmente, pero vamos a ocupar la normativa del ACI del 2005 o la NB 12.25.001, que es la norma boliviana de hormigón estructural del año 2014. ¿Ya? Esa es la que vamos a ocupar para todos nuestros diseños. Está en internet, lo pueden descargar ustedes de manera gratis, y si no lo piden igual yo se lo puedo pasar, ¿ya? Pero traten de buscarlo, ¿sí? Para diseñar las fundaciones, como les decía, para diseñar las fundaciones ustedes tienen que tener ya el dato de capacidad portante del suelo, ¿sí? No voy a entrar mucho en este tema porque ustedes ya lo conocen. Miren, dice aquí, el sigma S le llama a esta nomenclatura, lo calculan por Tersaghi o Meyerhoff o métodos de Spitz, ¿sí?
Y eso lo hacen a través de el SPT o a través de otros ensayos que ustedes puedan realizar. ¿Ya? O sea, tenemos que tener como dato sí o sí la resistencia del suelo para diseñar primeramente una zapata. Luego, tengo que tener las comprobaciones al vuelco y al deslizamiento. Esta comprobación al vuelco y al deslizamiento se la hace ya cuando la zapata está diseñada, ¿sí? No se la hace antes, porque no sé cuánto mide la geometría todavía, no sé cuánto será la altura, no sé a qué profundidad se va a hacer el desplante, ¿sí? Pero para diseñar la zapata, la resistencia del suelo. Cuando ya está diseñada la zapata, hago las comprobaciones al vuelco y al deslizamiento, ¿sí? Ahí dice que la CBH toma un factor de 1.5, la ACI también toma un factor de 1.5, ¿sí? Eso no va a cambiar para ninguno de los dos casos, ¿ya? ¿Cómo diseño una zapata, entonces? El diseño de una zapata se realiza de igual manera que en el ACI o en el CBH87. De acuerdo a, primero diseñamos por flexión las armaduras, luego diseñamos por corte, si la altura de la zapata realmente es lo suficientemente para calcular el corte, y luego diseñamos por punzonamiento para que también la altura de la zapata no sufra esfuerzos tangenciales por punzonamiento. Una vez que hemos diseñado ya toda la zapata por flexión y por corte, hacemos las verificaciones de las longitudes de anclaje, ¿sí? Esos 4 pasos se hacen para todas las zapatas aisladas que vamos a diseñar. Para la zapata céntrica, que es nuestro caso de nosotros, son estas acá, ¿ya? Si yo coloco un plano, ¿por qué le llamamos zapata céntrica? Porque obviamente la carga P está aplicada en el centro de gravedad de la zapata, ¿sí? Por eso se le llama zapata céntrica, ¿ya? Y estas zapatas centradas pueden ser rectangulares o cuadradas, como en estos casos acá, puede ser circular, o puede ser una zapata rectangular o cuadrada por 2 pilares, ¿sí? Lo único diferente acá es que voy a tener yo un P1 y un P2. Entonces, ¿cómo diseño esto? Bueno, me evito cualquier problema. Diseño con P sub R, que es la resultante. Sumo el 1 y el 2, voy a tener la resultante final. Y al tener la resultante final, la diseño como una zapata aislada con una sola cara. Lo mismo, ¿sí? No tiene mucho misterio. Por eso se le llama zapata centrada, dice. Dependiendo de la excentricidad de la carga o de los momentos, la zapata de fundación puede ser céntrica o excéntrica. Las zapatas céntricas son las que se desarrollan en este texto, dice, ¿no? Se define como zapata aislada aquellas que transmiten la carga de una sola columna al suelo, como se puede observar en la figura siguiente, con excepción de las zapatas que tienen 2 soportes que están separadas, dice, por una punta de hidratación tipo diapasón, como se ve en la figura de acá, ¿vale? ¿Sí? Entonces, estas zapatas se las diseña como si fueran zapatas aisladas que están centradas con una carga en el baricentro de la zapata. ¿Sí? Pueden ser rectangulares o cuadradas, o pueden ser circulares, como la ven aquí. Una fundación circular, ¿alguien ha visto alguna vez dónde se puede ocupar? Una fundación circular. ¿No han visto? ¿No han ido al cuarto anillo? No van por el cuarto anillo. Esas torres tienen zapatas circulares, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Son amiguitos? ¿Qué miran? ¿Cuál torre? Chica. ¿Qué torre estamos hablando? No miran. ¿Cuál miran? Se ríe. Esto está así, miren. Sí, si ustedes van por el cuarto anillo, por la parte del, ¿qué se llama esto? Del parque industrial, allá por la UCSA, van a ver ustedes la torre está acá, y alrededor de esta torre tiene un perímetro de puro perno grandote, que en realidad es una placa de acero. Sobre esta placa está sentada esta torre de instalaciones eléctricas, y si se fijan bien ustedes, la zapata está casi bien al borde, o sea, está bien en la superficie de la zapata circular. Obviamente esto aquí posiblemente tenga pilares, ¿sí?
Ahí. ¿Dónde más podemos ver zapatas circulares? ¿Ahí han visto una zapata circular? ¿Dónde más se puede ver? ¿Dónde más será? Los carteles. Los carteles publicitarios igual tienen zapatas circulares. No todos, ¿no? Los que son de perfil tubular. Aunque estas columnas son circulares, pueden tener igual fundaciones circulares. De la misma manera, igual esto es una columna circular hueca que obviamente va a estar internado por acá. Va a tener sus longitudes de clase, ¿sí? Dice, mire, igual nos habla de la distribución de presiones. Hemos dicho que no vamos a ocupar los que son circulares porque obedecen a una ecuación parabólica. Lo vamos a simplificar como el primer caso, ¿ya? Una tensión uniforme. Para zapatas aisladas, sí o sí aplica esta distribución de tensiones. ¿Por qué? Porque no hay momento. Existe P, que es distinto de 0, pero M es igual que 0, ¿sí? Cuando ocurre este caso acá, la zapata siempre va a ser centrada y se va a ubicar justamente en el baricentro de la zapata. Y la tensión va a ser siempre uniforme, ¿ya? Entonces, para zapatas aisladas casi siempre es el primer caso, ¿sí? No existen tensiones variables. Y aquí están ya los pasos para diseñar la zapata. Bueno, lo primero que tengo que hacer yo es diseñar la zapata vista en plano, ¿sí? Lo primero que hago. ¿Ya? Lo primero que hago es esto. Ya no hay más llega, ¿no? Dice, primero dice, proceda a estimar el área de la zapata en función de la tensión admisible del suelo y de la carga de servicio. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, yo ya tengo mi columna y ya tengo mi carga. Es un dato que es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi columna, si ustedes lo ven en planta y si ustedes lo ven en corte, es una figura. Esta carga está centrada. ¿Qué quiere decir centrada? Que coincide con el baricentro de la zapata, ¿ya? Perdón, con el baricentro de la columna. ¿Sí? Como la carga es centrada, no existe excentricidad, el diagrama de tensiones es este, es uniforme. Sigma uniforme. Bueno, y cuando la tensión es uniforme, yo estoy en un caso ¿de qué? De compresión simple, ¿sí? Compresión simple. Y en compresión simple hemos visto que la tensión, aquí sigue igual, normal sobre área. Bueno, cambiémosle los nombres. No me gustan estos nombres, vamos a llamarle entonces U admisible, va a ser igual a P sobre el área de la zapata. ¿Ya? ¿Cuál es mi incógnita aquí? U admisible lo conozco, sí. Conozco P, sí. ¿Qué es lo que no conozco? Área de la zapata. El área, yo lo puedo hacer cuadrado o lo puedo hacer rectangular. Pero generalmente se sigue esta teoría. Si la columna es cuadrada, la zapata también debería ser cuadrada. Y si la columna es rectangular,
la zapata debería ser rectangular. ¿Ya? Entonces, si la columna es cuadrada, la zapata es también cuadrada. Y si la columna es rectangular, la zapata debería ser, por lo general, rectangular. ¿Ya que sería igual el área de un cuadrado? Y el área de un rectángulo, ¿qué sería igual? El área de un cuadrado es igual a A por A, ¿cierto? Y el área de un rectángulo es igual a A por B. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener lo siguiente. El área de la zapata va a ser igual a P de la columna dividido entre Q admisible. Y aquí se divide en dos. Si mi zapata yo la hago cuadrada, el área aquí va a ser igual. Si reemplazo A por A, es igual a A al cuadrado. Entonces esto sería igual a P de la columna sobre Q admisible sobre ahí, ¿cierto? Y si mi columna es rectangular, voy a tener A y voy a tener B. ¿Ya? Si mi zapata es A por B, ¿cómo sería acá? Sería así. B sub C sobre el Q admisible por B. Y aquí sería igual a B sub C por Q admisible por A. Pero la pregunta es cuánto vale A y cuánto vale B. Sigue siendo incógnita. Bueno, por eso existe un dato que se llama relación de lados. Para rectangulares, dice que la relación de lado A sobre B varía entre 1.5 y 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo despejo A, va a ser igual a cualquiera de estos dos números que puedo ocupar. Vamos a ocupar el más chico. 1.5 veces E. ¿Sí? Entonces yo reemplazo esto aquí, acá. Entonces va a ser igual a cuánto. Aquí, esto aquí era A por B. ¿Ya? Esto es igual a A al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a cuánto. 1.5 de B por B cuadrado. Por B. Sería 1.5 de B cuadrado. Entonces aquí va a ser B por 1.5 raíz. Multiplicando pasa a dividir, al cuadrado pasa como raíz. Y aquí sería igual a A por B. A por B, ya sé cuánto vale B, despejo A. Ahí. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien la despejada? ¿Está bien? Sí. Confiar nomás en que es así. ¿Ya? Pero está bien, ¿sí? Háganlo ustedes si quieren igual. Está bien, ¿sí? Si la zapata es cuadrada, el valor de A, por lo menos acá creo que aquí le llama mayúscula, ¿sí? A mayúscula o B minúscula. Llamémosle A minúscula o B minúscula, como ustedes quieran. Si la zapata es rectangular, voy a tener estos datos. ¿Sí? Estos son las plicas zapatas centradas, ¿sí? La zapata centrada. ¿Ya? Aquí no lo explica porque ya uno asume que lo sabe, ¿sí? Pero en realidad no lo sabemos, pues, ¿no? Ya lo explica, ¿no? Para mí, pero aquí estamos. Ahí estoy. Ese de arriba, ingeniero, ¿qué significa ahí? Compresión simple. Ahora, ¿cuál es P sub C? Definamos todos los valores acá. Q admisible. ¿Qué es Q admisible? Tensión admisible del suelo. ¿Y qué es P sub C? ¿Qué es P sub C? Es esto. La carga. ¿Ya? Pero, ¿qué carga? Veamos. Acá. Ahí. El valor
factor de P, dice, es la carga de servicio. Es la carga actuante en la columna transmitida a la zapata, la cual, dice, es calculada previamente haciendo un análisis de toda la estructura. Análisis estructural. ¿Sí? Pongámosle carga de servicio. Bueno, entonces aquí viene la pregunta: ¿cuál es la carga de servicio? ¿Cuál es la carga de servicio? ¿Alguien se toca? ¿Cuál es la carga de servicio? Bueno, vamos a especificar esto. Cuando ustedes diseñan una viga, ya, supongamos que tenemos un pórtico, ¿sí? ¿Saben diseñar pórtico? ¿Saben? Ya, lo veo que hacer. Ahí. Ya. Ahí. Sí, tenemos un pórtico. Bueno, ¿qué es lo que me dice la teoría? Si yo lo quiero llevar a un análisis estructural con un lenguaje de estabilidad, el ingeniero Córdoba siempre dice, ¿no? Llevan un lenguaje de estabilidad, dice. No sé si seguirá diciendo eso. Dice, pues, toda la vida viene hace más de 10 años y sigue. Ya. Si lo llevamos a un lenguaje de estabilidad, es prácticamente hacer esto acá. Del eje. Del eje de mis elementos estructurales. Ahí, y este es el otro lado. Ahí. Tenemos una viga, dos columnas y apoyos empotrados. Bueno, ¿qué cargas tendrá esta estructura? ¿Qué cargas tiene? Y supongamos que aquí hay un muro. Bueno, en realidad hay una losa, ¿no? Si nosotros lo hemos esto visto en planta es así, ¿ya? Es un cuadrado. Ahí. Así se ve, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos primeramente la carga de quién. Eso propio. Luego tenemos la carga de quién. Carga de la losa. ¿Sí? Para mi columna, ¿qué es lo que yo tengo? Eso propio. ¿Qué más? Y tengo la reacción de losa. ¿Sí? Si nosotros diseñamos la viga, ¿con qué carga le diseñamos? ¿Con la carga de servicio o con la carga de diseño? Si yo quiero diseñar la viga, ¿cómo diseñan ustedes carga de servicio o carga de diseño? No sé, si ya diseñamos varias vigas ya construidas. ¿Cuál es? De diseño. Ya. La carga de diseño, ¿qué es igual? A carga, la carga total, si queremos llamarlo, ¿por cuánto? Un coeficiente gamma F, ¿cierto? Ya. ¿Y a qué sigue igual la carga de servicio? Lo mismo, la carga total por un coeficiente gamma F. Pero aquí es lo que cambia. ¿Cuánto es gamma F para diseño? Según ustedes, ¿cuánto es? Según hormigón 1, ¿cuánto es? 1.6, ¿cierto? Ya. ¿Y cuánto es la carga del factor de mayoración para servicio? Es 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me pide aquí el problema. La carga de servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes estén calculando todas las cargas de las estructuras, estén sacando reacciones y demás, no lo multiplican por 1.6, sino lo dejan con la carga real tal como es. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan el análisis estructural de peso, carga muerta, peso propio y carga viva, no lo multiplican por 1.6, sino lo trabajan con el valor real hasta llegar aquí. P de servicio, ¿ya? P de la columna. Esa es la carga de servicio. Es la carga que no está mayorado, que no está afectado, perdón, por un coeficiente de mayoración de carga. ¿Sí? Que es 1. 1 por la carga sigue siendo la misma carga. ¿Ya?
explico esto porque vamos a hacer un pequeño proyecto con ustedes, ¿sí? ¿Ya? Ahora conseguir una casa de 2 pisos suficiente, ¿ya? Que si es de 3 es mucho trabajo, ¿ya? Una carga de 2 pisos, un edificio de 2 pisos, pero una casa, ¿no? Una casa de 2 pisos que tenga losas de vigueta, ¿ya? Y si tiene losas de nervio es un poquito más complicado, pero generalmente losas de vigueta porque es más fácil, ¿ya? ¿Cuántos son por ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, ¿no? 17. 17, ya. ¿Cuántos generalmente son? 25 más o menos, ¿no? Ya 5, ¿está bien? Ya 5 personas, está bien, pues, ¿no? 2 hacen, 2 charlan, 1 no viene. ¿Está bien? ¿Ah? Yo soy el que no viene. Ya. 5 está bien porque son altos, pero ¿no? Ya así van a hacerlo bien. Entonces consigan ustedes unos planos de una casa de 2 pisos con losa de vigueta, ¿sí? Losa de vigueta, pero no lo de Compu 2, ya, porque no sirve. No de Compu 2, sino algo más real, algo más normal, ¿sí? Deben tener por ustedes amigos arquitectos, ¿no? Ingenieros, qué sé yo, que ya hacen planos. Entonces pídanle a ellos un planito, ¿no? Una casita de 2 pisos, ¿sí? Y que tenga, mejor si pillan uno con celda, ¿ya? Mejor si pillan con celda en el techo, ¿no? La cubierta, no con viga vista de madera, porque es muy sencillito, ¿ya? Pero si no pillan con celda, puede ser con esa viga vista, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer ahí para empezar? Análisis de cargas, ¿ya? Sí o sí. No les digo a ustedes qué carga tienen, porque ya ustedes lo han visto en hormigón 1, hormigón 2 y resistencia, ¿sí? Ya lo han visto, saben cuánto pesa el ladrillo, saben cuánto pesa la losa de vigueta, saben cuánto pesa las cargas variables, ¿no? Entonces, y si no, igual lo podemos ver en clases si es que tienen algunas dudas, ¿ya? Ustedes pongan las cargas reales que es el plano mismo, ¿sí? Hay dormitorio, baño, no sé lo que hay escalera también, seguramente, ¿no? Entonces, háganlo eso, no diseñen la estructura, solamente quiero las cargas, ¿sí? Carguen primero las losas, de las losas carguen a las vigas, de las vigas carguen a la columna y de la columna carguen a la fundación. Entonces yo solamente quiero ver un plano, así, una planilla que diga aquí columna y aquí que diga carga. Entonces esta sería la columna P1, P2 y aquí estaría la carga. 20 toneladas, 22, 25, 31, así. ¿Sí? Ya. Hagan el análisis estructural de eso. Y ya, si no pueden, igual lo vamos a ver conmigo en la otra clase. ¿Sí? Ya hay tiempo todavía. Entonces, búsquense ustedes un planito de 2 pisos. Mejor si tiene celcha, y si no tiene, pues ya lo hagan con viga vista. Hacen el análisis estructural, ustedes le ponen las caras que son reales, las caras verdaderas, y lo calculan, ¿sí? De 5 personas. ¿Para cuándo? No, para final del semestre, pero ya tienen que estar haciéndolo, ¿ya? Porque van a diseñar zapatas, no van a diseñar otra cosa. Luego, ya sé diseñar el área de la zapata, ya sé si es cuadrada, es esta la ecuación, si es rectangular, son estas las ecuaciones. Ya sé qué vale Q admisible, que es la tensión del suelo, y ya sé cuánto vale P sub C, que es la carga de servicio, que es la carga que no está afectado por un coeficiente de mediación de carga, que es Q. ¿Sí? Entonces, como ya sé calcular el área, eso lo explica ahí. Ahí está en caso. Viene el siguiente paso. ¿Cómo lo ven? Viene el siguiente paso. Ya sé cuánto mide mi zapata en planta. Me dirá 2x2, 2x3, 1.5x2, no sé. Va a ser un número, más seguro que sí. El segundo paso que ustedes tienen que hacer es ahora calcular la carga última. ¿Sí? Bueno, y aquí dice claramente, la carga última es igual a quién? A P último sobre el área de la zapata. Área de la zapata. ¿Sí?
Mira aquí también. Si es para rectangulares, lo aconsejable es la relación 2 veces, ¿no? A sobre B dividido entre 2. ¿Ya? Pero esto sale muy grande. ¿Sí? No recomendaría que lo hagas. Aquí está. ¿Cómo calculamos la carga última? Yo ya sé cuánto mide la zapata. Yo ya sé cuánto es el área. Pero no sé cuánto será la carga última. Bueno, la carga última dice que lo podemos hallar a través de estos factores aquí. ¿Sí? Y esos factores están acá. Para eso vámonos a este libro. Ya. Este libro es Diseño en Concreto Armado de Roberto Morales, es un libro peruano de Unión Armado, dice, concorde a la normativa ACI 318. ¿Ya? ¿Sí? Cualquier libro que ustedes miren con normativa ACI es válido. ¿Ya? Pero yo prefiero este porque es bien didáctico. Hay poca teoría y hay puro ejercicio. Ejercicio. Hay hasta ejercicio bonito, hay escaleras también acá. Cuando están haciendo escaleras, hay columnas, hay muros, mira que están escaleras. ¿Cómo se diseña? Mira, hacen así seguramente, ¿no? En escaleras. Pero con una sola cara, creo que le ponen, ¿no? O hacen así con 2 caras. Ah, ya está. Pero la cosa es que ahí también hay un modelito aquí. Este es bonito. Ahí está el detalle armado. Bueno, esto es perfecto. Tiene 3 cargas esta escalera. Hay columnas, hay hartas cositas interesantes acá. ¿Sí? Hay fundaciones igual, si ustedes quieren. Hay vigas en voladís igual, ¿ven? Vigas continuas. Hay columnas, hay zapatas igual más adelante. Aquí, zapatas. Zapatas en zapatas en seguridad, zapatas combinadas, ejercicio, zapatas con viga, ejercicio, y hartas zapatas. No me interesa mucho la señorita. No me interesa esto ahora. ¿De dónde salen estos números que me muestra esto? ¿De dónde salen estos números? Estos números aquí. Dice, la carga, donde peso Q es la carga mayorada que debe ser resistida por la zapata. Los factores de mayoración según el reglamento ACI son, dice. ¿De dónde sale esto ahora? Esto allí sale de acá. Ahí. Igual creo que tiene. Se le llaman factores de carga, dice. Los factores de carga tienen el propósito de dar seguridad adecuada contra un aumento de las cargas de servicio más allá de las especificadas en el diseño para que sea sumamente improbable la falla. En otras palabras, para que estemos del lado de la seguridad, ¿sí? Para que en algún caso tal vez el dueño quiera aumentar tal vez alguna carga más en su losa, estos factores ya lo van a absorber. Los factores de carga también ayudan a asegurar que las deformaciones bajo cargas de servicio no sean excesivas. Eso es correcto. El código ACI recomienda que la resistencia requerida U para resistir las cargas sea. Si yo tengo solamente en mi estructura carga muerta y carga viva, esta es la ecuación. Si yo tengo en mi estructura carga muerta, carga viva y además una carga accidental como puede ser viento y sismo, se ocupan estas ecuaciones. Donde W dice es el valor de la carga del viento y E es la carga del sismo. ¿Sí? Estas son las combinaciones de carga que ocupa la normativa ACI. Este es un resumen porque en realidad son alrededor de 9 a 10
10 ecuaciones acá. La que nosotros vamos a ocupar solamente es esta primera. Cuando yo tengo solamente carga viva y carga muerta, ¿sí? Porque no tengo otra combinación exacta. ¿Ya? Y esos son esos valores que me muestran aquí o acá. Carga muerta más carga viva, a D le llama muerta, viene de DA, y L le llama viva, que viene de light o light, creo que es ¿ya? Y ahí están las dos combinaciones. El valor que sea más grande es el valor que se va a ocupar, ¿sí? Elegir el mayor de los dos valores, ¿sí? Si este número sale más grande que este número, se elige este número aquí, el valor de peso, ¿ya? D, carga muerta, ¿sí? Carga muerta, y L, carga viva, ¿sí? L, carga viva y D, carga muerta. Entonces, ustedes hacen estas ecuaciones para cada uno de los valores de 1.2 y 1.6 y 1.4. El número que les salga más grande es el número que van a ocupar aquí, y eso lo dividen entre su área de las zapatas, que ya lo tienen calculado, y sacan la presión última que resiste la zapata, ¿sí? Ese sería el siguiente paso que sigue luego de diseñar el área de la zapata. Hay tiempo todavía. Ya, ese sería el otro paso que hay que hacer. ¿Por qué no ocupamos las otras ecuaciones que me da la normativa a seguir? Porque no tenemos viento, ni sismo, ni empuje de suelo, ni tampoco tenemos empuje supresión, que sería el agua. No tenemos otros factores más que añadir. Cuando nosotros diseñemos fundaciones con carga sísmica, ahí sí deberíamos ocupar esas ecuaciones aquí. En esta ecuación no. Ya. Bueno, eso es lo que se ha explicado. Bueno, entonces yo ya calculé dos cosas en mi zapata. Uno, calculé el área de la zapata, y dos, calculé la carga última que resiste mi zapata. ¿Sí? La carga última. Yo ya lo calculé. Entonces yo ya sé cuánto vale B, y si es rectangular sé cuánto vale L, y además yo ya calculé la resistencia última del suelo. Las tensiones son para arriba porque obviamente es una resistencia del suelo que se opone a la carga de la estructura, ¿sí? Ya calculé dos cosas. Ahora yo tengo que calcular cuánto medirá esto, H de la zapata. Y a eso le llama el problema dimensiones en elevación. Para estimar el canto útil de la zapata, dice que hay que hacerlo de dos maneras. Uno, la verificación de corte por funcionamiento, y dos, la verificación de corte por flexión. Cuando haga estas dos verificaciones voy a tener el valor del canto útil mínimo en mi zapata, ¿sí? El reglamento ACI indica que el canto útil de la zapata no debe ser menor a 15 centímetros, ¿ya? Menos de 15 centímetros de zapata no se debe realizar. ¿Y cómo lo diseña eso el ACI? Ahí. Hemos dicho que hay dos verificaciones. Para calcular la altura, yo tengo que hacer la verificación primeramente de corte por funcionamiento y luego la verificación de corte por flexión, ¿sí? Ahí. La verificación de corte por funcionamiento es esto aquí. Si nosotros hemos visto en planta la zapata, yo sé que esta zapata mide A y sé que esto aquí mide B, ¿sí? Porque yo sé cuánto vale ya el área de zapata. Sé cuánto vale mi columna. Este es B sub 0 y este es A sub 0. ¿Sí? Esos datos yo los tengo ya así o así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una vista isométrica. Y veamos el corte también.
Bueno, dice, una columna apoyada en una zapata produce el efecto de funcionamiento a causa de los esfuerzos de corte que actúan en la zapata alrededor del perímetro de la columna. Bueno, no entendí nada, ¿no? ¿Qué está eso? Bueno, en realidad es esto acá. Si yo tengo una columna y yo tengo un elemento macizo de hormigón que asienta directamente donde mi columna, dice que va a ocurrir una falla de esta manera. En otras palabras, lo que va a ocurrir es esto acá. Yo tengo por aquí mi columna. ¿Sí? Ahí. Lo que va a ocurrir es un desprendimiento del material por este funcionamiento. Es como cuando yo coloco un bolígrafo y ustedes si quieren colocan el lápiz, la hoja, perdón. Entonces va a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir con el bolígrafo es que lo va a penetrar toda esta hoja y le va a hacer un hueco. ¿Sí? Es una columna. La columna, como está en la parte de arriba, viene por acá, y yo tengo mi zapata que asienta en el suelo, va a existir una penetración por esfuerzos tangenciales de corte alrededor del perímetro de la columna, y eso va a generar que se desprenda, así como en el peor de los casos, ¿ya? Se desprende toda la parte que está por debajo de la columna con respecto a lo que está alrededor de la zapata. ¿Sí? Bueno, generalmente este ángulo de desprendimiento mide alrededor de 45 grados. Se ha medido en laboratorio, se ha hecho ensayos de laboratorio en zapatas a escala 1:1, se le ha aplicado una carga a través de una prensa, se le ha colocado obviamente armadura a esta columna y armadura a este bloque de aquí, o también en otros casos no se le ha colocado armadura y se ha hecho el ensayo, y el ensayo me indica que este desprendimiento del material o las fisuraciones que se producen a lo largo del perímetro de la columna por el corte, por la penetración de la columna sobre la zapata, se da a un ángulo de 45 centímetros. ¿Sí? Y también se ha podido medir en el laboratorio que esa distancia desde la columna hasta el lugar donde va a fallar, ahí, generalmente es de medio. Ahí, de medio. Más allá de la distancia de medio, ¿y qué es de? Bueno, si esto es H en la zapata, y esta es mi armadura, entonces D es el baricentro de las armaduras hasta arriba. ¿Sí? Bien, ya. Se ha podido medir que la distancia del canto útil dividido entre 2 es hasta esa zona donde se produce esta falla. ¿Sí? Es solamente hasta ese pedazo. Y es lo que ustedes ven acá. De medio, pero dice al perímetro de toda la columna. Entonces hay de medio tanto para el eje X como hay de medio para el eje Y. Aquí, de medio en X y de medio en Y. ¿Sí? De medio y de medio. Y con eso armo el área crítica de funcionamiento. ¿Ya? Con eso armo esta área aquí que ustedes lo ven acá. ¿Sí? Esta es una definición. ¿Ya? Bueno, por un lado eso allí. Con eso armo esta área de acá. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? ¿Cuánto medirá esa área? Bueno, le voy a llamar un nombre. Le voy a llamar, primeramente esto va a ser el perímetro crítico. ¿Ya? Este PC, a la carga de servicio le vamos a llamar peso S, ¿ya? A este le vamos a llamar perímetro crítico. Pero creo que aquí la teoría le llama B, si no me equivoco. ¿Qué le llama B aquí? No recuerdo. A B0 le llama. B0 es el perímetro de la sección crítica y A0 es el área de la sección. B0 le llama. Vamos a poner el nombre. B0. ¿A qué sería igual B0 para esta gráfica de acá? Bueno,
B0 es el perímetro crítico. Aquí igual el perímetro de un rectángulo, la sumatoria de todos sus lados, ¿cierto? ¿A qué sería igual este lado de acá? Sería igual a B sub 0. Otro nombrecito. Ponle B mayúscula. Sería igual a B sub 0, que sería el ancho de mi columna, más este pedacito a la derecha, más este pedacito a la izquierda. ¿Y cuánto mide eso? D medio. Entonces sería B sub 0 más D medio más D medio. ¿Sí? B sub 0 más D medio más D medio. Ahí está. Pero este es un lado. Falta el otro lado. ¿Sí? Y esto lo multiplico por 2. Por 2. Más, dice, ahora falta este lado. ¿Cuánto sería este lado? Sería A sub 0 más el pedacito de arriba que es D medio más el pedacito de abajo que es D medio también. Más D medio más D medio. Pero esto serían dos partes, 1 y 2 por 2. Bueno, simplifiquemos todo esto acá. D medio más D medio, ¿qué sería igual? 2. D multiplicado por 2 más A0 más D medio más D medio, D igual multiplicado por 2. ¿Sí? Hubo corto. Se apagó. El puntual, Es que a la hora de irse ya tiene que Ya, pero que irse no hace nada. Bueno, ayer fue mi cuarto. Entonces tarea para su casa, Alex. que se suspendió. Para calentado, sí, ¿no? Demasiada información. Demasiada información. Ya, resolvamos esto. B0 es igual a cuánto. Factor común sería aquí 2. Sería igual a B0 más D más A0 más D. B0 sería igual a 2. B0, D más D, 2 veces D. 2 veces D más A0.